Presentación del tema: Consolidación de la República Oligárquica, por el Grupo 1 del Cuarto A. (1) La resistencia de las castas criollas a las reformas. Durante la independencia de Charcas, muchos criollos que eran monárquicos pasaron a apoyar la causa patriota, pero la estructura social colonial se mantuvo intacta. Las élites económicas y políticas se resistieron a las reformas que amenazaban sus privilegios. Bolívar y Sucre enfrentaron estas resistencias al intentar transformar el sistema colonial en un sistema republicano con igualdad y justicia. Medidas de Simón Bolívar. Autorización de ventas de tierras estatales. Declaración de puerto nacional a Cobija. Estatización de tierras comunarias y propiedades de españoles. Eliminación de la esclavitud, mita y tributo indígena. Medidas de Antonio José de Sucre, enfocado en la reorganización administrativa y la solución de problemas económicos. Creación de ministerios de Hacienda, Gobierno y Ejército. Educación según Simón Rodríguez, mentor de Bolívar. Promovió la creación de escuelas populares accesibles a todos. Criticó la educación tradicional por su enfoque memorístico y propuso una educación más crítica y participativa. 2. La consolidación del tributo indígena. El tributo indígena tenía sus raíces en la mita y la encomienda colonial, sistemas que beneficiaban a la élite española. Con la independencia, se prometió su abolición, pero la resistencia de las élites criollas impidió su eliminación total. Supresión del tributo indígena. Sucre intentó erradicar el tributo indígena para lograr mayor igualdad, pero enfrentó una fuerte oposición de las élites, lo que dificultó su implementación. Nueva contribución directa. Para reemplazar el tributo indígena, se propuso la contribución directa, aplicable a indígenas, mestizos y criollos. Sin embargo, fue rechazada por todos los sectores, lo que llevó a su posterior abolición. 3. La política agraria de Bolívar en contradicción con la propiedad comunitaria de la ILU. La política agraria de Bolívar entró en conflicto con la propiedad comunitaria de la ILU al intentar centralizar el control de la tierra y debilitar la autonomía indígena. El AILU, basado en la propiedad colectiva y la reciprocidad, garantizaba la sostenibilidad económica y social de las comunidades. Sin embargo, la estatización de las tierras comunales afectó su identidad cultural y espiritual. Mientras los hacendados veían la tierra como una fuente de renta, los pueblos originarios la consideraban una herencia colectiva, incluso bajo el sistema colonial, donde debían pagar tributos por sus tierras. 4. Los intentos de Antonio José de Sucre de quebrar el poder de la Iglesia. A. La Iglesia en la época colonial y la independencia. La Iglesia tenía gran poder en Bolivia gracias a su alianza con el gobierno colonial. Existían disputas internas entre clérigos peninsulares y americanos, así como entre órdenes religiosas. A pesar de la independencia, siguió influyendo en la política, aliándose con sectores conservadores. B. Primera dimensión de la reforma eclesiástica. Sucre confiscó bienes eclesiásticos para fortalecer el Estado, aunque la falta de compradores redujo los ingresos. También buscó limitar la influencia del clero, al que consideraba corrupto y opositor al gobierno. En 1826, expresó a Bolívar su determinación de restringir su poder. C. Segunda dimensión de la reforma eclesiástica. Sucre eliminó los diezmos eclesiásticos y buscó que el Estado, y no la Iglesia, administrara sus recursos y nombramientos. Su reforma buscaba subordinar la Iglesia al gobierno y reducir su poder económico y político. 5. La confabulación interna y externa contra el gobierno de Sucre. El gobierno de Sucre, a pesar de su eficiencia administrativa, enfrentó una creciente oposición de los grupos elitistas y la Iglesia.
Esta oposición, sumada a una serie de levantamientos militares, culminó en el motín de abril de 1828, que obligó a Sucre a renunciar. Los antecedentes de este motín se remontan a finales de 1827, con un amotinamiento en La Paz de soldados colombianos que exigían el pago de sus salarios atrasados. A este le siguieron otros levantamientos en Cochabamba y Chuquisaca. Estos sucesos evidenciaban un creciente descontento y una inestabilidad política. La élite boliviana, que había apoyado a Sucre en la independencia, se volvió en su contra al considerar que obstaculizaba sus intereses de acumulación de poder y mantenimiento de privilegios. Fue esta misma élite la que instigó el motín de abril de 1828, en el cual Sucre resultó herido y se vio obligado a abandonar el poder. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la historia de Bolivia, poniendo fin al gobierno de uno de sus principales libertadores y quedando el país al mando del general José María Pérez de Urdininea, presidente del Consejo de Ministros y destacado militar en la independencia de Argentina y Chile. 6. La invasión del Perú a Bolivia y el Tratado de Piquiza. El gobierno de Sucre en Bolivia se vio debilitado por la oposición de grupos oligárquicos y una invasión peruana. La presencia de tropas colombianas en territorio boliviano fue utilizada por Perú como justificación para la invasión. Ante esta compleja situación, Sucre renunció a la presidencia, dejando al país en una crisis política y militar. Su sucesor, Pérez de Urdininea, tuvo que negociar con Perú para poner fin al conflicto, mediante el Tratado de Piquiza que se firmó el 6 de julio de 1828 y establecía lo siguiente: la salida de las tropas colombianas del país, la renuncia del mariscal Sucre como presidente y la instauración de un gobierno provisional, la revisión de la Constitución vitalicia que escribió Bolívar y que estuvo vigente hasta ese momento. Después la firma del tratado, Sucre presentó su renuncia formal a la presidencia en el Congreso el 2 de agosto de 1828 y el ejército peruano se retiró de nuestro territorio un mes después. Una carta de despedida de Antonio José de Sucre. En su despedida, Antonio José de Sucre expresa su visión de la política como un servicio al pueblo, más allá de amistades o enemistades personales. Su principal preocupación es la independencia y estabilidad de Bolivia, una nación que ayudó a consolidarse. Además, deja claro que su legado no se basa en el poder personal, sino en el respeto a las leyes y la libertad. Sucre renuncia al poder con honor, prefiriendo el retiro antes que convertirse en un gobernante tirano. Su mensaje es un llamado a las futuras generaciones para que protejan la independencia y el sistema legal de Bolivia, evitando que el sacrificio de los libertadores sea en vano.